¿Qué tal, amigos de Platiquemos de Medicina? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estos programas donde platicamos de una manera muy sencilla y muy amable de medicina veterinaria, de todas aquellas enfermedades que puedan aquejar a nuestras mascotas. Y hoy, de nueva cuenta, tenemos al doctor Mario con nosotros. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en este espacio. El día de hoy vamos a platicar con usted acerca de la pancreatitis. Correcto. ¿Qué es la pancreatitis? Vendría siendo la inflamación del órgano páncreas. Muchas veces deriva de una mala dieta, una mala alimentación o un traumatismo. Es una enfermedad que aqueja mucho actualmente a las mascotas. Más que nada actualmente, como ya tenemos una sociabilización mucho más apegada a las mascotas, ya son animales que ya son mucho más de parte de nuestra vida diaria. Es un padecimiento que cada día se está presentando más. ¿Esto es porque les modificamos la alimentación o a qué se debe que les esté afectando más en la actualidad a las mascotas? Más que nada se debe mucho a la inclusión de las mascotas al día a día en nuestros hábitos alimenticios, en nuestro hogar. Y mucha gente pues cede mucho a las mascotas. Por ejemplo, muchas mascotas, cuando uno lo ve comiendo un alimento, pues ahí te están pidiendo y uno pues los ve ahí medio, claro, con su carita y con ojos de amor, con sus ojitos pidiéndote la comida. Pues muy pocas veces uno se puede negar a eso. Lo malo es que si eso se vuelve un hábito constante, son alimentos que no están formulados para las necesidades nutricionales de una mascota, y esto puede llegar a largo plazo a causar un padecimiento. Puede causar varios padecimientos, pero uno de los más... Entre ellos la pancreatitis. Exacto. Ahora bien, doctor, ¿cómo se iniciaría este proceso de inflamaciones? Es una inflamación del páncreas. Es decir, al dar a lo mejor alimentos muy condimentados o alimentos que no son específicos para nuestras mascotas, ¿se irrita y de ahí se deriva todos los problemas? ¿O qué sucede? Lo que pasa es que hay una sobreproducción de ciertas enzimas, entre eso sería la amilasa y la lipasa, que son enzimas que ayudan a degradar los almidones y los lípidos. Es lo que en manera natural pues actuarían de cierta manera. Cuando se le agrega un alimento que está altamente lleno de grasas y de carbohidratos, en este caso los almidones, hace que haya una sobreproducción y el órgano no está acostumbrado a esa carga de trabajo. A largo plazo puede llegar a causar una inflamación y eso lleva a comprometer a otros órganos, incluido la vesícula y el hígado. Entonces se causa un padecimiento muy ligado a la pancreatitis, que es la tireoiditis. Cuando la pancreatitis evoluciona, ya llega a comprometer la función de otros órganos, como comúnmente el hígado y la vesícula, y es un cuadro más severo, que se originó originalmente de una pancreatitis no diagnosticada. ¿Cuáles son los primeros síntomas, doctor, que nosotros como propietarios de las mascotas pudiéramos llegar a pensar que nuestra mascota está padeciendo del páncreas? Realmente no hay una signología específica, pero siempre se manifiesta con una inapetencia. Suele tener aparición de fiebres intermitentes bastante agresivas y pues muchas veces también evoluciona con vómitos y malestar general. Ok. Ahora bien, obviamente supongo que va escalando conforme se va trabajando el páncreas, pues va tal vez incrementándose más la seriedad de este problema. ¿Se maneja por etapas, una etapa inicial o cómo empieza este daño al páncreas? Realmente no es la única manera de poder saber a ciencia cierta cómo ha sido la aparición de la pancreatitis sería hacerle estudios de laboratorio pues de manera rutinaria. Muchas veces la pancreatitis aparece de manera súbita. Es una pancreatitis aguda en la que cursa con la aparición muy agresiva de la seinología. Los niveles de la amilasa y la lipasa se disparan. Muchas veces es por alguna indiscreción alimenticia, un alimento que consumiera el animal que estuviera muy saturado de grasas o de almidones, que hizo que el páncreas hiciera un esfuerzo agresivo y generara la aparición de la pancreatitis aguda. En otros casos también se puede llegar a generar una pancreatitis crónica. En este caso, aunque la signología es muchísimo menos agresiva, el pronóstico es un poquito menos favorable, porque en ese caso las células
como es un proceso continuo pero lento, las células poco a poco van perdiendo funcionalidad y entonces el órgano poco a poco pues va viéndose superado por las necesidades del organismo. En este caso, pues como le digo, pues es un proceso mucho más lento. La aparición de los signos es menos agresiva, pero el diagnóstico es un poquito menos favorable, no porque sea más fácil, más difícil de tratar, sino porque cuando aparece la signología más fuerte es porque la función pancreática ya superó el 60-70% de la pérdida del órgano. Ok, ahora bien, esta pancreatitis se va dando, doctor, de manera paulatina, como poco a poco, o puede ser que hoy le di a mi gato un alimento muy condimentado y en ese momento le generé una pancreatitis. Ambos. ¿O tiene que venir progresivo? Cualquiera de las dos pueden presentarse. Como le explico, entonces una indiscreción alimenticia con un alimento alto en lípidos puede causar una pancreatitis de manera agresiva, de manera súbita. Es el paciente que viene con una fiebre altísima, es un paciente que viene vomitando, es un paciente que viene con inapetencia. Del día de ayer estaba bien y el día de hoy no puede tolerar ningún alimento. Entonces, más que nada, es algo que puede generarse de manera súbita. ¿Pudiera llegar a un caso crítico de una hospitalización o una intervención quirúrgica inmediata? ¿O no necesariamente? ¿O no es así? En este caso, como es un órgano que no se puede reemplazar, no hay una intervención quirúrgica, a menos que se demuestre que hay una zona muy afectada y pues tratar de eliminar una porción dañada. Más que nada, el tratamiento que se suele utilizar es tratamiento hospitalario, administración de suero, administración de protectores hepáticos, manejo de la dieta, administrar una dieta usualmente líquida con niveles bajos de almidón y de lípidos. Entonces, más que nada es tratamiento de sostén. El mismo organismo usualmente es el que tiene que regular la situación y ya depende mucho de qué tan grave sea la situación. Aunque suena muy agresivo, usualmente la aguda tiende a tener un diagnóstico más favorable, porque como no ha habido un proceso crónico, la mayoría de las células todavía son funcionales y con la correcta administración de tratamiento intrahospitalario suelen tener una resolución bastante favorable, pero también depende mucho de qué tan pronto vengan a consulta. A tratamiento, ¿no? Exacto. Si se esperan varios días, pues ya pues pasaría de ser un cuadro agudo a ser un cuadro crónico y ahí el pronóstico ya sería más reservado. Ahora bien, doctor, una vez que se encuentra afectado el páncreas, ¿este se recupera totalmente o ya no es posible que...? Depende qué tanta pérdida de función. Las células que se destruyeron es muy poco probable que se vuelvan a generar, entonces también depende mucho de cómo evoluciona el paciente. Se le tiene que hacer monitoreos constantes con químicas para ver si poco a poco, conforme va recibiendo el tratamiento, va recuperándose la función. De no ser así, habría que continuar, o sea, tener medicación especial para él a lo largo de su vida o cuidados especiales a lo largo de la misma. Usualmente el manejo es más que nada dietético. Maneja mayormente el manejo dietético. También depende del origen, porque no todas las pancreatitis son ¿Por primarias. malos hábitos? Exacto, no todas las pancreatitis son primarias. A veces son pancreatitis derivadas de otros trastornos, como la diabetes, como la obesidad, o como trastornos hormonales como el hipotiroidismo. Y también se han dado casos de pancreatitis derivados de traumatismos físicos, una caída o un perro que recientemente fue atropellado. También puede desarrollar pancreatitis traumática por el impacto en la zona. Las enzimas amilasas y lipasas tienen una función digestiva. Entonces, si las células que lo contienen, que son las anginas, se destruyen, crean lisis del tejido. Entonces puede darse una pancreatitis aguda. En ese caso, si es por traumatismo, el pronóstico es más reservado porque hay una ruptura de las células, hay una liberación de esas enzimas y hay una lisis del tejido. ¿Qué tanto va a recuperarse? Más que nada, pues depende de cómo reacciona el organismo con el tratamiento. Entiendo. Ok, ahora, ya una vez que podamos decir que nuestro animalito ha salido del cuadro de la pancreatitis aguda, ¿no? Esta alimentación que nos menciona
¿se quedaría de manera permanente o sería lo ideal que se quedara de manera permanente? Lo ideal sería que se quede de manera permanente porque es muy difícil evaluar qué tanta pérdida de la función tuvo. Okay. Entonces lo ideal sería que a partir de ese momento, para evitar casos de reincidencia, pues manejar una dieta más controlada con las sustancias que no permitan que el páncreas se sobreesfuerce. Trabaje de más. Exacto, para evitar que vaya a haber una recaída con la signología. ¿Qué tipo de alimento sería? ¿Un alimento, no sé, hidrolizado, con gastroprotectores? ¿De qué tipo sería la alimentación? Varias marcas de alimentos que manejan líneas gastrointestinales manejan la opción low fat, que es la baja en grasas. La baja en grasas, que puede ayudar bastante con la signología. También muchos animalitos de estos también cursan con otras dolencias, como le digo, hay animalitos que son diabéticos o tienen obesidad, pues siempre se tienen que ver alternativas en las que siempre se manejan las bajas en grasas. Por ejemplo, hay líneas que de por sí traen bajas en grasas, como las de pacientes diabéticos o con pacientes con los problemas esos de problemas intestinales, que es el hidrolizado. Pero pues siempre tiene que ser bajo supervisión de un médico. ¿Cuál sería el alimento que más le ayuda en su situación? De manera natural, entonces también pudiera dañarse el páncreas, no necesariamente, como usted nos dice, por la ingesta de un alimento. Sí, hay animalitos que pues por predisposición genética también, los schnauzers son una raza que son bastante propensos a este padecimiento. Obviamente pues hablamos de un caso de cada 10,000, pero pues en poblaciones grandes sí se observa una mayor incidencia de estos individuos. Es importante, doctor, entonces, la alimentación hacia nuestras mascotas, el ver que, coman pues el alimento específico para perro o gato, ¿no? Sí, perfectamente, sí. No significa que uno no pueda darle ciertos premios a las mascotas, pero sí hay que ver que no sean alimentos que puedan llegar a desencadenar en un futuro un problema. Pues siempre están las alternativas como frutas o verduras que estén dentro de la lista de alimentos permitidos para mascotas. Siempre que hay que evitar los alimentos ultra procesados, como salchichas, jamones, Ahí, por ejemplo, doctor, perdón que lo interrumpa, muchos entrenadores suelen trabajar con sus animales dándoles salchichas. ¿Un exceso de esto es malo? Sí. Yo todos los días trabajo con mi perro y puedo estarles dando una salchicha en un entrenamiento. Estamos hablando de que de pronto pasan 6 meses y sigo entrenando con una salchicha diario. Sí, muchos de los entrenamientos lo que procuran hacer es que la recompensa con premios sea solo la etapa inicial. Por lo mismo, para tratar de evitar indiscreciones alimenticias, solo las primeras etapas muy tempranas de los entrenamientos se tiende a utilizar premios de ese tipo, y de todas formas se intenta promover que se busquen alternativas un poquito menos agresivas para el organismo de la mascota. Como le digo, hay muchas verduras y frutas que se le pueden administrar y que son muchísimo menos agresivas para su organismo que las salchichas o otros embutidos. Claro, lo digo porque de pronto, y como decía usted al principio de la plática, pues para mí puede ser inofensivo de pronto darle un pedacito de lo que estoy comiendo, pero para ellos puede ser dañino. Es decir, si la comida de pronto tiene mucho picante, pues puedo provocarle un problema a mi animalito, sí, ¿no? Hemos Entonces, tenido casos de pacientes que son clínicamente sanos toda su vida, y un día, por ejemplo, fue 15 de septiembre, vamos a invitar un poco de pozole al perro, y al día siguiente ya no se levanta. Fiebre, no quiere comer, empieza a vomitar, y de ahí ya se derivó una pancreatitis. Entonces, aunque suene un poquito alarmista, no es caso de todos, no es una sentencia, claro. No porque un día vaya a comer algo tan agresivo significa que precisamente la vaya a desarrollar, pero pues siempre está ahí el riesgo. Claro, siempre está latente y hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad. Digo, porque de pronto platicábamos también la vez anterior con el doctor Mauricio, que de pronto pues el animalito va a la basura y sin que te des cuenta, ya sacó de ahí un resto de alimento que le provoca un daño, ¿no? Sí. Y no es precisamente que uno lo haya provocado en sí al dárselo, sino que el animal pues reacciona a su instinto, sí, y lo toma. Entonces hay que tener mucho cuidado para pues evitar estos casos, porque de pronto pudiera ser
pues difícil, dependiendo de caso, doctor, en caso de internarlo y cada paciente tendrá su particularidad, pero serían 1 o 2 días de hospitalización tal vez, con cuidados. Pues mire, depende de qué tan agresiva sea, puede alargarse unos 4 o 5 días. Más que nada lo que se busca cuando ya se dé de alta es que el paciente ya no tenga los episodios febriles, que pueda consumir alimento por su propia cuenta sin presentar vómitos, y usualmente hacemos una química sanguínea antes de darlo de alta para ver si los valores, aunque usualmente no se puede hacer que los valores sean 100% normales porque ese es un proceso a largo plazo, pero sí buscamos que haya una tendencia a la mejora y que los valores estén muchísimo más lejos de los picos altos que tienen usualmente con este tipo de enfermedades. Perfecto, pues hay que tener mucho cuidado y bueno, pues ahí tenemos algunas situaciones por la cual a nuestro animalito pudiera darle una pancreatitis y derivar pues una situación difícil para nosotros y sobre todo para el animalito. Doctor Mario, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros, un gusto saludarlo igualmente y también un gusto saludarlos a ustedes. Nos vemos la próxima semana, martes 8 de la noche.